Dicho esto, queremos saludar a las autoridades que se han incorporado a nuestro panel, al señor Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al señor Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y a nuestro expositor, que viene a continuación en este seminario Gestando la Infraestructura de la Mañana, Lou Desgrange, se dice, es francés. Bien, el señor Lou Desgrange va a exponer acerca de vialidad y transporte urbano. Es ingeniero de Industrias con mención en Ingeniería de Transportes de la Pontificia Universidad Católica, máster en Ciencias de Ingeniería y Economía de Transportes y doctor en Ciencias de Ingeniería y Planificación de Sistemas de Transportes de esa misma Casa de Estudios Superiores. Ha tenido una amplia trayectoria en el mundo académico, primero en la Universidad Católica y luego en la Universidad Diego Portales, donde ha sido profesor a jornada completa, ha sido decano interino de la Facultad de Ingeniería y en los últimos 3 años ha ejercido como director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. En el ámbito privado trabajó como ingeniero de proyectos de la empresa consultora Fernández y Desea Ingenieros Limitada, ingeniero jefe de proyectos para la coordinación y ejecución de diversos estudios de consultorías relacionadas con la planificación de sistemas de transporte urbano, tanto en Santiago como en regiones. Participó de manera activa en los procesos de evaluación social y económica de las diversas líneas del metro y en el plan de concesiones urbanas y Transantiago. Desde febrero del año 2012 y hasta abril último fue director del Metro de Santiago. Dejo con ustedes y pido que recibamos con un gran aplauso al señor Louis Desgrange. Ya, ¿te puedo pedir un vasito? Ahí viene un vasito. Muchísimas gracias, estimado ministro, estimado intendente, estimados amigos. Lo que les voy a presentar a continuación, como el título sugiere, es una exposición sobre los déficits de infraestructura bajo 2 dimensiones. Una primera dimensión, que es más cuantificable, que es más métrica, está relacionada con lo que podemos observar en términos relativos, en términos comparativos con otras grandes ciudades del mundo, de lo que es un déficit de infraestructura tanto desde el punto de vista privado, del automóvil, de la vialidad y del punto de vista del transporte público. Pero también, y no menos importante, es el segundo déficit, que es el déficit que yo he llamado de calidad urbana. Y en este contexto, como vamos a ver a lo largo de la presentación, hay mucho que podemos hacer y es una tremenda oportunidad, no solo para los que están aquí presentes, sino para las autoridades y las futuras autoridades también. Es un tema de sustentabilidad de largo plazo en un contexto que yo creo que debiera enfocarse en el desarrollo del transporte y de la infraestructura. Acá está el contenido de la presentación, que es bastante breve. Voy a partir con algunos antecedentes generales, después voy a presentar algunos indicadores, métricas, por decirlo de alguna forma, que nos permiten contextualizar a Santiago y a algunas ciudades de regiones también, que son tremendamente importantes, en comparación con otras ciudades del mundo, para ver en qué parte estamos mejor, en qué parte no estamos tan bien y tenemos mucho que mejorar. También vamos a hacer un análisis comparado a nivel nacional, del punto de vista siempre relativo de la comparación numérica, de métricas, de indicadores, y para pasar finalmente a lo que es el segundo déficit, que yo creo que es también tremendamente importante, que está relacionado con la calidad urbana de los proyectos de infraestructura, tanto de transporte privado como de transporte público, para finalmente cerrar con una discusión y algunas reflexiones. Antecedentes generales. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto? Se puede ver cuáles son, para el año 1960, cuáles eran las ciudades que tenían poblaciones, ahí se alcanza a ver, de más de 10 millones de habitantes en rojo, y en amarillo eran las de más de 5 millones de habitantes, esto en el año 60, ahí está la fuente de información. Normalmente todas las tablas, imágenes tienen la fuente de información que ustedes pueden consultar abajo, y va evolucionando hasta llegar, ¿cierto?, a una proyección al 2025, donde aparece un crecimiento tremendamente importante y notorio de la concentración de la población dentro de las ciudades. Este es un dato duro, por decirlo de alguna forma. La gente está dejando de vivir en los sectores rurales y está concentrándose fuertemente en las ciudades. Y quienes hayan leído, por ejemplo, el libro El triunfo de las naciones de Edward Glaeser, también hace énfasis en este punto. El desarrollo de las ciudades obedece a muchas ventajas que se producen en la interacción de las personas. Y bueno, acá se puede resumir bajo otra métrica, también en la progresión, el aumento del porcentaje de la población de los países que está habitando en las ciudades. Y uno ve cuál es la progresión o la explosión en este contexto, en esta dimensión, hacia el año 2050. Y Chile, la verdad es que está entre los que más población urbana concentra. O sea, las ciudades de Chile son en promedio, comparando con otros países del mundo, con otras ciudades de otros países del mundo, es mucho más urbano Chile. Chile tiene una población urbana mucho más importante y va a seguir siendo así.
Y eso que conlleva también un mayor crecimiento, no solo en las actividades, sino también en, por ejemplo, en la venta de automóviles. Y este gráfico es bastante decidor. Acá podemos ver, por ejemplo, la comparación. En el eje vertical se ve la tasa de motorización, autos cada 1000 habitantes, y en el eje horizontal se ve el ingreso per cápita promedio, ¿cierto?, de los países. Y hay una clara relación, hay una clarísima relación. Y Chile está bajo el promedio, por decirlo de alguna forma. Es decir, para el ingreso per cápita que tenemos los chilenos, nuestra tasa de motorización debiera, en términos relativos, ser incluso un poco mayor. Y ahí vemos, por ejemplo, el crecimiento de la tasa de motorización, crecimiento promedio entre el 92 y el 2002, que fue de 5,1% anual entre el 2002 y el 2010. Y también podemos ver cómo ha evolucionado año a año. Y este dato es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque va a seguir ocurriendo. Acá tenemos, por ejemplo, la proyección que hace para el año 2025, que hizo el Plan de Transporte Urbano de Santiago para el año 2025, en términos de la cantidad de autos, que sube de 1.300.000, prácticamente se duplica la cantidad de la población, que crece de manera importante, pero no tanto como el nivel de autos, porque, como vamos a ver más adelante, el número de autos depende muy, muy fuertemente del ingreso per cápita de los países. Es la principal variable explicativa. Algunos dicen, no, es que las autopistas urbanas inducen el uso del auto. La verdad es que la evidencia empírica no demuestra eso, sino todo lo contrario. En Santiago, el crecimiento total del parque automotriz de los últimos 10 años ha sido 61%. En regiones, el crecimiento de la tasa de motorización ha sido 67%. Es decir, en Santiago ha crecido un poquito más el uso del automóvil que en región ha crecido un poquito más el uso del automóvil que en Santiago. Y esos son datos duros. Y ahí uno puede ver también la cantidad de viajes, el ingreso per cápita. Y este es el gráfico que a mí me interesaba mostrarles respecto a la clara relación que hay entre ingreso per cápita y tasa de motorización. Uno puede ver que la correlación es prácticamente 1. Y eso va a seguir ocurriendo. Cada día entran 500 autos a Santiago. Y eso lo vemos día a día. El taco aumenta todos los días un poquito más. Vemos tacos en horarios donde antes no había tacos. Vemos ahora, por ejemplo, el sábado en la mañana, en muchos lugares de Santiago, tremendamente congestionados. Vemos tacos en horarios y en lugares donde antes no había tacos. Es decir, hay una propagación espacial y temporal de los tacos. Y ese es un dato duro. Es muy difícil revertir esta situación. Y de hecho, la verdad es que son muy, muy pocos las ciudades o países que han logrado ni siquiera revertirlo, sino controlarlo un poco. Y este es un antecedente, como digo, bastante duro. Y algunos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo tengo auto, pero no lo uso. Bueno, la verdad es que acá tenemos la correlación entre uso del auto y tasa de motorización. O sea, la verdad es que la mayoría de la gente cuando compra auto es para usarlo. Y es porque el uso del auto no es solo una alternativa de transporte, es mucho más complejo el fenómeno. Yo tenía un jefe que me decía, yo cuando me subo al auto, siento que llegué a mi casa. Siento que estoy en el living de mi casa. Estoy tranquilo, estoy sentado escuchando música, conversando, puedo hablar por manos libres. Cuando estoy en la micro, siento todavía que estoy en la pega. Y esa complejidad es tremendamente difícil de enfrentar. Y por eso la solución, como vamos más adelante, pasa por ofrecer alternativas dignas de transporte público que realmente representen una alternativa. Y acá vemos de forma resumida, para cerrar un poco la sección de antecedentes generales, la demanda por transporte. La demanda por transporte en las ciudades, ¿sí?, a nivel de personas, de pasajero kilómetro, es decir, cantidad de personas que viajan multiplicado por la distancia de sus viajes. Y lo mismo en carga. Tenemos pasajeros y tenemos carga. Entre el 2010 y el 2050, la demanda de pasajeros se va a cuadruplicar, se va a multiplicar por 4. Y en términos de carga se va a multiplicar por 3,5. Y la única forma de enfrentar esto es con infraestructura. Es la única forma. Esto no lo vamos a resolver con bicicleta, ni mucho menos tampoco. ¿Sí? Esto lo resolvemos con infraestructura, con alternativas de transporte masivo. Vamos a ver muchos otros antecedentes a lo largo de la presentación. Contexto internacional y déficit. Este es un gráfico que a mí me encanta porque es tremendamente claro respecto a la problemática que tiene Santiago. Este representa el porcentaje de área de las ciudades que está dedicado a vialidad. Y este es un dato importante para el ministro y para el intendente. Ciudades como Tokio, París, Londres, Nueva York tienen como porcentaje de la ciudad, es decir, si uno le toma una foto a la ciudad y ve qué porcentaje de esa foto, de esa área, es calles, van entre un 20 y un 25%. En Santiago eso es un 8%. Es decir, Santiago tiene calles muy angostas por un desarrollo histórico de la ciudad. En otras ciudades europeas, norteamericanas, el diseño de la vialidad fue hecho en contextos de guerra, era para que pasaran los tanques, para que pasaran los ejércitos. En Santiago no, uno ve las fachadas de los edificios, están pegadísimos. En Santiago es tremendamente caro dedicarle espacio en la superficie, dedicarle vialidad a determinada alternativa de transporte. ¿Por qué? Porque su uso alternativo es muy alto.
todas las metodologías de evaluación social de proyectos no consideran eso. Las metodologías que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, ex Mideplan, consideran que el uso del suelo vale 0. Y eso es falso. Hoy en día, un metro cuadrado puede costar 100, 120 UF. Sectores como el Golf, como Vitacura, incluso acá dentro de la comuna de Santiago. Este número creo que es tremendamente importante, el porcentaje, ¿cierto?, de la ciudad que está dedicado a las calles. Y Santiago en ese sentido tiene un déficit estructural que es muy difícil de revertir. ¿Por qué? Porque si quieres revertir esto, tienes que comprar ciudad. Y comprar ciudad es muy caro, no solo económicamente, sino obligar a la gente a salir de ciertos lugares. Por eso nunca se desarrolló el corredor JJ Pérez, por ejemplo. El corredor de bus en JJ Pérez terminó costando $25 millones el kilómetro, 25. Imposible hacerlo. Acá, estos gráficos son un poco feos, pero en términos simples representan los kilómetros de vialidad de las ciudades en el eje vertical. Y en el eje horizontal, acá yo puse 3 variables explicativas. Una es la población. Entonces ahí uno ve que hay una tendencia, una correlación positiva entre los kilómetros de vialidad y la población, que es intuitivo, es natural. Pero lo mismo puse con otras variables, como por ejemplo la superficie, que está en el gráfico chico arriba, y el número de autos. Entonces, esta información la recopilé para más de 50 ciudades de países de la OCDE. Y tengo otra información como el ingreso per cápita, como la densidad, hay mucha información. De tal forma que con esta base de datos lo que yo hago es ver cuál es la vialidad de la ciudad, corrigiendo por su tamaño, por su densidad, por su ingreso per cápita, por su tasa de motorización, por todas las características sociodemográficas, de tal forma de, al compararlas, sea una comparación justa. No es lo mismo comprar una ciudad grande que una ciudad chica. ¿Por qué? Porque la ciudad grande a lo mejor tiene un déficit, pese a tener más kilómetros, tiene un déficit. Y la ciudad chica, pese a tener menos, puede tener un superávit. Entonces, estas variables sociodemográficas me permiten comparar de manera justa, de manera correcta. ¿Y qué conclusión llego, por ejemplo? Acá tenemos la vialidad. Esto es la longitud de la red, no el ancho. No dispuse, lamentablemente, información de los anchos de las calles de todas las ciudades. Esa información es tremendamente difícil de conseguir, pero esto es la longitud. Y vemos claramente que hay dos. Ahí está Santiago, que está como en el promedio en términos de longitud. El problema de Santiago, como les mencioné hace un rato, es el ancho. Tiene muy pocas fajas. Casi no existen fajas. Ese es el problema de Santiago. Y acá tenemos claramente 2 grupos de ciudades. Tenemos las ciudades americanas, que como vemos, están por sobre el promedio, corrigiendo por todas sus características sociodemográficas, están sobre el promedio de vialidad, es decir, tienen muchas calles las ciudades americanas, y las ciudades europeas tienen muchas menos. Entonces son como 2 modelos de ciudad y tenemos que ver hacia dónde pretendemos movernos. Y acá hice el mismo ejercicio, pero respecto a los trenes urbanos. Metro, trenes de cercanía, tranvía, hay varias tecnologías, pero son trenes urbanos. Hice el mismo ejercicio, cuántos kilómetros de red tiene una, con las distintas características sociodemográficas, nuevamente, para que la comparación sea justa. ¿Y a qué conclusión llego? Acá tenemos, en rojo está Santiago. Hoy en día Santiago, comparando con las ciudades de países de la OCDE, con las cuales nos encanta comparar, tenemos un déficit de 70 kilómetros de metro, hoy. Y este déficit, como depende del ingreso per cápita, depende de la densidad, depende de la población, de muchas otras cosas, este déficit va a ir creciendo con el tiempo. Después les voy a mostrar un pronóstico de cuál sería el déficit hacia el año 2020. Y este antecedente también es muy interesante. A mí por lo menos me encanta, lo recopilé hace poco. Acá podemos ver, por ejemplo, la cantidad de buses que tiene cada una de estas ciudades. París, es la Périphérique, que se llama dentro de las murallas, no es Île-de-France, que tiene 12,8 millones de habitantes, esta es la Périphérique, que tiene una población de residentes de 2,5 millones, pero una población flotante de 5. O sea, las murallas de París tienen una población total de 7,5. ¿Sí? París tiene 2.100 buses. 2.100 buses es lo que tiene París. Y más de 300 kilómetros de metro, y de RER, que son los trenes de cercanía, tiene más de 600. ¿Sí? Washington, que tiene 3,7 millones de habitantes, tiene 1.520 buses y 170 kilómetros de metro. Madrid, que es muy parecido a Santiago. Madrid, yo creo que es la ciudad en términos de densidad, de expansión, de población, tiene mayor ingreso per cápita, efectivamente, pero en términos espaciales es lo más parecido a Santiago, tiene 2.090 buses, 290 kilómetros de metro. Chicago, que también tiene algo así como 3,8 millones de habitantes, tiene 1.890 buses, 180 kilómetros de metro. Tokio, que es un monstruo. La parte urbana de Tokio tiene 16, 17 millones de habitantes, la parte urbana. Tiene 1.500 buses. Tokio tiene 1.500 buses.
400 kilómetros de metro y faltan los trenes de cercanía, faltan los monorrieles y muchas otras tecnologías de rieles que tienen los habitantes de Tokio. Nueva York, la ciudad más grande de todas, 4.340 buses, más de 1.000 kilómetros de metro. Santiago, 6.430 buses. Y no solo eso, acá tenemos 1.500 buses que son articulados, que valen doble. Por lo tanto, tenemos casi 8.000 buses, casi lo mismo que había en las micro amarillas. Ya, las micro amarillas, considerando las piratas y todo, eran como poco menos de 9.000. Acá tenemos 6.400, pero corrigiendo por los buses articulados tenemos 8.000 buses. Y 103 kilómetros de metro. Concepción, 1.900 buses y 48 kilómetros de biotren, que hay muchas opciones de mejorarlo ahí, ¿cierto? Pero Concepción tiene más buses que Tokio, más buses que Chicago. O sea, la pregunta es, ¿hacia allá va el desarrollo de los grandes sistemas de transporte público de las grandes ciudades? Contexto nacional. Hicimos el mismo ejercicio, pero a nivel de las ciudades de Chile, en regiones. Y acá se alcanza a ver, es un déficit relativo. Ahí en rojo es el importante. Por ejemplo, vemos ciudades como Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Arica, San Antonio. Todas esas ciudades tienen un déficit relativo, corrigiendo, ¿cierto?, como ya les dije, por su tamaño, por su población, por su densidad, por su ingreso per cápita. Todas esas ciudades tienen un tremendo déficit de infraestructura vial, de calles. Acá es donde creo yo que las autoridades debieran poner un foco importante. Este es un déficit relativo, es importante destacarlo, no es absoluto, es relativo. Y acá está la proyección del déficit, ¿cierto?, de transporte público masivo, usando esta misma metodología, esto es usando modelos, por decirlo de alguna forma, econométricos, son técnicas robustas, por usar una jerga técnica, pero acá para el 2020 Santiago ya va a tener un déficit de casi 86 kilómetros de metro. Si esperemos que ya están listas las líneas 6, las líneas 3 y 6, ¿cierto? Pero ahí el déficit va a ser, en vez de 85, va a ser de 40. O sea, de todas formas estamos atrasados en 4 o 5 líneas de metro. Y por eso yo tengo la esperanza de que las nuevas autoridades, o sea, las actuales autoridades, impulsen las nuevas líneas 7 y 8 de metro que tanto van a beneficiar a nuestra población. Hoy en día el metro es muy difícil que aumente su capacidad. ¿Por qué? Porque la línea 1 es el cuello de botella, no caben más trenes en la línea 1. Uno ve, por ejemplo, la línea 4, o la línea 5, o la línea 2, que llegan a la línea 1, uno podría duplicar la frecuencia de trenes. Fácil. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no caben en la línea 1. Y ese es un dato que es tremendamente importante. Y lo mismo en ciudades como Coquimbo, La Serena, esas conurbaciones, Temuco, Antofagasta. En Antofagasta se está estudiando hace tiempo un proyecto de tranvía. Es una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, los tranvías son recuperadores de ciudad. Los tranvías recuperan los espacios públicos. La gente le gusta tener esas alternativas de transporte cerca. Acá también tenemos otro antecedente que es bastante decidor, creo yo. Esa es la demanda por buses en los últimos 4 años y la demanda por metro. Es evidente, o sea, en los últimos 4 años la demanda por buses se ha reducido un 16,3%. La demanda por metro ha aumentado un 10,4%. La última ampliación de metro fue el 2010, pero uno ve el crecimiento que es sostenido. Es decir, con la misma oferta en términos de kilómetros, la gente sigue traspasándose al metro. Lo que es más preocupante, sin embargo, más allá de la importante disminución de la demanda de buses, es que la suma de los dos es decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día hay gente que deja de usar el transporte público y se traspasa probablemente al automóvil o a la motocicleta. La motocicleta, ojo, es un modo de transporte que tiene mucho potencial, con mucho cuidado. ¿Cierto? Acá tenemos a nuestro gerente de estudios de la Cámara, Javier Hurtado, que es un destacado motociclista. Hay que usarlo mucho cuidado, pero la moto es una alternativa de transporte que va a seguir creciendo y es muy importante. Y ahí se requiere probablemente un tema normativo más que un tema de infraestructura exclusivo. Acá este gráfico lo puse porque es del año 2009, se lo robé a Plataforma Urbana. Este gráfico es del año 2009 y ya ahí se plantean muchas concesiones que hasta el momento no han avanzado lo que yo creo que debe haber sido la suficiente efectividad. Vemos, por ejemplo, está la autopista Costanera Central, está Orbital, está el Piandino, Santiago-Lampa, la conexión entre la ruta 78 y la 68. Acá hay una serie de proyectos que tienen un tremendo potencial y que yo creo que está la oportunidad. Chile ya tiene los recursos para avanzar en esto. Vamos a ver más adelante que no solo tenemos que avanzar en temas de proyectos, en temas de kilómetros de vialidad, sino también en temas de calidad. Existen los recursos, creo yo, existe la capacidad técnica, existe la necesidad, sobre todo existe la necesidad, y a esto podemos sumar otros proyectos. Por ejemplo, Costanera Sur, que es un proyecto tremendamente necesario. Lo Barnechea va a seguir creciendo, va a crecer 40% más Lo Barnechea. Y no tiene vías de escape, no tiene vías de evacuación. Santa Teresita, Puente La Dehesa, ¿cuál otra? Que esas ya están colapsadas hoy en día.
O sea, se requieren proyectos como Costaneras Sur, ¿sí? El tramo pendiente de Américo Vespucio Oriente, ese es un tremendo proyecto, y está todo dado para que incluso se termine antes que el proyecto que ya está en licitación, que ya fue licitado, que ya fue ubicado. El proyecto Américo Vespucio, que Félix Dameste les va a hablar de esto el día viernes, el proyecto Américo Vespucio entre El Salto y Bilbao, ese proyecto es mucho más largo, tiene cerca de 9, algo kilómetros. Este proyecto que falta tiene solo 4. Es mucho más complejo porque pasa debajo de la línea 4, debajo del canal San Carlos, debajo de la nueva línea 3 que es transversal. Pero acá falta acuerdo entre las partes, falta solamente capacidad de coordinación. Una vez que eso esté definido, el proyecto va a avanzar tremendamente rápido. Está un poco pegado esto. También acá está otra posible extensión, ¿cierto?, de Kennedy hacia Las Condes para arriba. Es decir, proyectos hay en abundancia. Lo importante, eso sí, es que la inserción urbana de estos proyectos sea con el estándar que los chilenos, creo yo, que nos merecemos hoy en día y que además es consistente con nuestro ingreso per cápita. Chile ya no somos un país ochentero con $5.000 de ingreso per cápita. Chile, por decirlo en forma simple, somos de clase media alta. ¿Sí? O sea, tenemos los recursos para avanzar en proyectos de calidad. Acá también tenemos el plan, por ejemplo, de trenes urbanos, que estaba considerado en el plan 2025, que era de $11.250 millones. Es decir, iniciativas de infraestructura vial, infraestructura de transporte masivo de calidad. Existen proyectos. Y de hecho, si nosotros hacemos una recopilación de antecedentes, no sé si lo alcanzarán a ver muy bien, pero bueno, considerando temas de mantención. Es decir, no estoy aumentando la oferta, pero tenemos que considerar la mantención de la vialidad ya existente, la pavimentación de calles que no están pavimentadas, en Santiago estoy hablando incluso. Si consideramos eso, ya tenemos varios miles de millones de dólares, es decir, manteniendo el estándar ya tenemos comprometido una cantidad de recursos importante y a eso tenemos que sumar nuevas concesiones urbanas. En total, desde el punto de vista de transporte privado, el desde son más de $10.000 millones. Si a eso le sumamos el transporte público, considerando las líneas de metro que faltan, los trenes de cercanía, el Melitren, por ejemplo, que es un extraordinario proyecto, el Express a Rancagua, el tren a Lampa, Quilicura, las extensiones que ya se han mencionado. Es decir, hay una tremenda cantidad de proyectos que en mi visión tienen un carácter de urgencia. Y el desde, sumando todo esto, para el año 2023 debería ser cerca de $23.000 millones. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar al segundo déficit. La primera parte era una parte más cuantitativa, por decirlo de alguna forma más objetiva. Esto tiene una componente que en mi opinión en algunos casos incluso puede ser más importante. Esto es lo que yo llamaba una deuda que es insostenible. Y mi tesis en este punto se basa en que la sustentabilidad de la industria de infraestructura, ya sea privado, transporte público, por la sustentabilidad del futuro de la industria, depende de cómo se resuelva esto. Así de claro. No podemos seguir avanzando en proyectos que no consideran la recuperación de espacios públicos. No podemos. ¿Por qué? Porque simplemente la sociedad no nos va a permitir. Da lo mismo que el proyecto sea más económico, que sea igual de eficiente que otro. La verdad es que no. Hoy en día la sociedad, la comunidad, tiene un rol tremendamente importante. O sea, hoy en día sería imposible, creo yo, construir un proyecto como Américo Vespucio Sur. La sociedad no te dejaría, la ciudadanía no te dejaría. ¿Y por qué? Porque no se han considerado aspectos relacionados con la inserción, con la calidad urbana, con el acceso a la belleza. Es algo tan simple como eso. Hoy en día, solo un grupo de la población tiene acceso a la belleza. Hay muchas comunas pobres de Santiago que no tienen ese privilegio. Y eso es tremendamente desalentador, creo yo. Acá tenemos, por ejemplo, gente esperando micro ahí, en un lugar donde hay un montón de prohibiciones arriba. Y finalmente, ¿qué ocurre? ¿En qué desencadena todo esto? Que aparecen letreros de esta forma. O sea, hoy en día, y lo digo con todo respeto, pero hoy en día, la presidenta o el presidente de una junta de vecinos puede llegar a tener más influencia que el ministro de Mideplan. Es así de simple. ¿Por qué? Porque no se han actualizado las metodologías de Mideplan, no han considerado la recuperación de espacios públicos, no han considerado la calidad de vida, son como caballos de carrera, es unidimensional. Reducción de costo, reducción de tiempo, y no consideran el valor agregado que le da a la ciudadanía. La sustentabilidad de los proyectos de infraestructura urbana pasa necesariamente con eso, porque después se transforman en yetos. Se transforman en yetos y todos conocemos muchos yetos que hay en varias ciudades del mundo, incluso en Santiago. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es transporte sustentable? Bueno, para muchas personas, algunos amigos y colegas míos, ven este compadre una foto de Tailandia que me la mandaron por mail.
Abajo de todas esas sillas artesanales hay un triciclo. Hay un triciclo. Triciclo que los cartoneros, de eso. Entonces, qué cool, qué choro, mira, una pyme. Los eufemistas dicen pyme, acá hay una pyme. Mira, qué estupendo, eso es lo que necesitamos para transporte sustentable. O sea, pero esto que está ahí no es muy distinto a esto. Esto también son una pyme. ¿Ya? Me gustaría preguntarle a estas personas que están acá en la foto si les gustaría que sus hijos sigan aportando a la sustentabilidad de esa manera. La verdad es que el problema de sustentabilidad en temas de transporte es muchísimo más complejo. O sea, el tema de la bicicleta está bien, pero es comparable, y más aún, a las ERNC que mencionaba Bian Blanlot hace un rato. O sea, en Londres, la bicicleta representa un 1% de los viajes. Un 1%. En las grandes ciudades de más de 5 millones de habitantes son de un dígito. Y es natural porque las ciudades son muy grandes y no le podéis pretender pedir a alguien que viaje desde La Pintana a Lo Barnechea en bicicleta, porque no va a ocurrir. No va a ocurrir eso. Corredor Santa Rosa, por ejemplo, a algunos colegas y amigos míos les fascinan los corredores de buses. 34 metros de faja. 34 metros de faja. Ahí podría aterrizar incluso un avión chico. No estoy exagerando. Pregúntenle a los vecinos de Santa Rosa si les gusta eso. Sin duda que no les gusta. Un poco de calor. Y no solo eso. Hay un tema también que, en mi opinión, mi hipótesis es que es consecuencia del diseño, que se transforman algunos sectores en basurales. Y han aparecido reportajes en la prensa, incluso una foto que se la robé al intendente de Twitter, el paradero 39, ¿cierto?, de Santa Rosa y en La Pintana. Y esto es consecuencia, en mi opinión, del diseño. Todos dicen, no, es que son cochinos. No, la verdad es que podía encontrar mil excusas, pero eso ocurre. Y ocurre siempre. ¿Y por qué eso no ocurre en el metro, por ejemplo? Hay un tema que es mucho más complejo. Llevamos 40 años o más, 50 años, explicando por qué los buses han fracasado en Santiago. En la década del 80 era porque no, somos un país pobre. ¿Sí? En la década del 90 dijeron, no, es que el mercado no funciona, así que tenemos que regular. Después en la década del 2000 dijeron, no, las empresas, los empresarios, los migreros amarillos son un desastre, hay que empresarizar. Transantiago, no, es que falta subsidio. Bueno, le metimos subsidio. No, es que faltan corredores, le metimos corredores segregados. No, es que falta tecnología. Hoy día el 99,9% de los buses tienen GPS y todo. Y sigue perdiendo demanda. O sea, los buses siguen siendo una alternativa de segunda categoría. Y ese es un dato. Otro problema también del diseño. La evasión en Transantiago. No sigamos explicando por qué ocurre la evasión. La evasión hoy en día es un dato. Acá tenemos la evasión promedio por unidad de negocio. Pero si nos vemos, por ejemplo, la tendencia a la evasión, no hay cómo bajarla. Hoy en día, las autoridades de transporte no tienen una meta de evasión. No existe una meta. ¿Y por qué? Porque no van a poder bajarla. Es un problema estructural del diseño. ¿Sí? ¿Saben cuánto es la evasión? Vimos la evasión promedio en Transantiago es 20%. Y acá vemos algunas imágenes que son bastante decidoras, pero acá hay sectores, lo saqué del Mercurio, ¿cierto? Hay sectores que tienen evasiones de 90%. 90%, el sector en que nadie paga. ¿Ustedes saben cuánto es la evasión en metro? 0,2%. Y esas son variables que uno tiene que tener en consideración a la hora de resolver proyectos de infraestructura de transporte. Todos hablan de que Transmilenio, el Descueve, las empresas de Transmilenio están quebradas. Están todas quebradas. Este es el nivel de servicio que observamos. Transmilenio fracasó. Fracasó Transmilenio. Y están pensando en metro. ¿Por qué? Porque Bogotá es una ciudad tremenda. ¿Qué están haciendo las grandes ciudades del mundo? Esto también lo extraje del Diario Financiero. ¿Sí? Acá tenemos varios casos. Nueva York, Londres, Doha, Moscú, Panamá. Hay un montón de ciudades que están invirtiendo fuertemente en metro, en trenes urbanos. Y acá faltan otras ciudades, como por ejemplo Sao Paulo. Sao Paulo definió el Plan 2020 de transporte urbano, en el que están construyendo 284 kilómetros de metro. Están construyendo 4 líneas de metro en paralelo simultáneamente, más 2 de trenes de cercanía, más un tren al aeropuerto. Ahí podemos discutir si el tren al aeropuerto se justifica en nuestro caso, probablemente no todavía. Pero las grandes ciudades están resolviendo esto. Shanghái, $9.000 de ingreso per cápita, la mitad que nosotros. La mitad. El año 2002, 98 kilómetros de metro. El año 2010, 434. De hecho, hoy, en la parte netamente urbana, Shanghái es el metro más grande del mundo. Superó a Londres. Y acá está proyectado al 2018, 870 kilómetros. Con la mitad del ingreso per cápita que nosotros. A nivel de ciudad, no de país, a nivel de ciudad. Y acá tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que es capaz de generar
trenes urbanos, cómo es la recuperación de espacios públicos, cómo es la dignidad, cómo es el acceso a la belleza que equipara para cualquier usuario. Y eso es tremendamente importante. Arriba vemos el caso antes y el caso después. Imaginemos, por ejemplo, un proyecto como el de abajo, ¿cierto? Esos tranvías en el Parque Vespucio. Entonces, no, es que queremos un corredor en Vespucio Oriente. No tenéis cómo poner un corredor en Vespucio Oriente. Si lo ponías al lado izquierdo, te va a topar con la entrada y salida de la autopista. No te va a funcionar. Si lo ponías al lado derecho, tenés la entrada de los edificios. Tenéis los virajes a la izquierda de los autos, tenéis las oficinas, tenéis un montón de cosas. Pero sin embargo, sí está reservada la faja en Vespucio Oriente para un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque un tranvía requiere no más de 6 metros de faja. No más de 6 metros de faja. Un corredor de buses con menos de 15 no funciona. Y esas son las diferencias que hacen una mejor o una peor ciudad. Y otros efectos también inesperados que tiene el metro. O sea, el metro es realmente una alternativa al usuario de automóviles. Y acá tenemos un ejemplo. O sea, yo después de ver esta foto me transformé en el fan número 1 de Doña María Rosa. Impecable, mírenla, una ama elegante y usando el transporte público masivo, el metro, ¿sí? Yo desafío a cualquier empresa de Transantiago que logre esto, a cualquiera. Y no puedo decir, no, el chaquetero chileno no, es que está sentada en fuera de punta. Pero mira, acá tenemos periodo punta, ¿cierto? 6 pasajeros, un poco menos, 5,5. Metro ha logrado bajar un poco la densidad. Ha logrado bajar la densidad, una gestión admirable de la administración de metro. Pero ahí tenemos a doña Mary Rose, yo soy fan número 1, puede ver estas fotos, compartiendo su metro cuadrado. Y en temas de vialidad urbana, cuando dicen, no, es que los grandes países están destruyendo autopistas, la verdad es que no es así, lo que están haciendo es transformando las autopistas. Acá tenemos el caso de Boston, es un proyecto carísimo, pero vemos la diferencia del antes y el después. Es posible hacer proyectos que son extraordinarios, que recuperan los espacios para la ciudad. Estamos enterrando los autos con este tipo de proyectos y acá también en Madrid ocurrió lo mismo. Vemos las dos fotos de arriba, ¿cierto? Está el antes y el después. ¿Cómo se recupera? Imagínense Costanera Sur, podemos hacer algo muy parecido en esto en Costanera. Autopista Central, por ejemplo. Autopista Central que es tremendamente segregadora. Yo hace años vengo escuchando un proyecto, ¿cierto?, para techar Costanera, Autopista Central entre más o menos Sacié y Santa Ana, el metro Santa Ana. La alcaldesa está súper entusiasmada con ese proyecto y con justa razón, porque es un proyecto que es tremendamente necesario, que recupera. ¿Ustedes saben cuánto cuesta financiar ese proyecto? Que es un proyecto extraordinario que le cambiaría la cara a la comuna y a la ciudad. Cuesta extender 10 meses el plazo de concesión. Eso es lo que cuesta. Es decir, los recursos están disponibles. Acá tenemos también el caso de la A1 en París. Nuevamente, lo que se hace es soterrar los proyectos de infraestructura para recuperar espacios públicos. Y bueno, en Santiago también tenemos varios ejemplos. Esto que está ahí es una de las versiones originales del diseño del nudo Kennedy con Las Condes. Si recuerda, está el supermercado al lado de allá y acá están las torres. Si una persona de las torres quería ir a comprar al supermercado, tenía que bajar, tenía que bajar por el paso de nivel que está ahí, caminar hacia afuera de la foto, no se alcanza a ver en la foto, darse la vuelta por afuera de la foto y bajar por esa bajadita que está ahí. Por acá. Después subir, cruzar, alguien que quería ir a comprar tenía que hacer eso. El paradero de buses estaba debajo, estaba abajo, techado, estaba ahí. Ese es el paradero de buses, ahí esperaban que la gente esperara micro. Y afortunadamente el proyecto final fue este. Y acá la intervención del equipo de Félix Dameste fue excepcional y evidentemente con el apoyo de las autoridades locales. Esto es lo que tenemos hoy en día. O sea, por favor, ¿es más caro? Es más caro. Es más caro. Pero resulta que ya no somos un país ochentero, como ya les dije, no somos un país pobre, somos un país de clase media alta. Y la calidad urbana tiene valor y las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones tienen que incluir aspectos de este tipo. No podemos seguir usando metodologías de hace 40 años. Acá tenemos también otras fotos complementarias para este mismo proyecto. Otro caso, Vespucio Oriente, que me tocó la suerte, tuve la fortuna de poder participar activamente en este proyecto. Este es un proyecto que también recupera espacios públicos, aumenta en 17.000 metros cuadrados las áreas verdes, entierra los automóviles. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuáles son los servicios de buses mejor evaluados de Santiago? No son los que van por los corredores segregados. Los servicios de buses mejor evaluados de Santiago, ¿sí?, son los que van por las autopistas.
¿sí? Los servicios superexpresos que le llaman. Y ahí pueden operar perfectamente. Y pueden tener salidas directas hacia el Parque Arauco, hacia el Alto Las Condes, hacia los polos de atracción relevantes de viaje. En Vespucio Oriente es un trabajo exhaustivo. Acá, como les repito, Félix Dameste el viernes les va a hablar en detalle de esto. Pero acá se hizo un análisis exhaustivo, árbol por árbol. Se vieron cuáles estaban vivos, cuáles estaban muertos, cuáles podías trasplantar in situ, cuáles podías llevar a viveros, qué vas a hacer con la tierra, porque hay poca tierra orgánica en Santiago, es un bien escaso. Entonces se sacaba la tierra orgánica, se ponía en el Cerro San Cristóbal y después se volvía a usar. ¿Sí? Acá están los ejemplos de las grúas, esto ya se ha hecho en Vitacura, se ha hecho en Las Condes, de mover árboles. ¿Por qué no hacerlo en todos los lugares de Santiago? Insisto, los recursos están. Y finalmente acá hay una lámina de resumen, como se ve, por ejemplo, en el caso más crítico, donde están la entrada y la salida, están los ductos de ventilación, las vías de escape, el soterramiento de cables, los poliductos. Es decir, están dadas las condiciones, tenemos la capacidad técnica, tenemos los recursos. Ya estoy terminando, me gustaría plantear un par de temas nomás de discusión. El parque automotriz y el crecimiento en el uso del auto va a seguir siendo un dato duro. Esto va a seguir ocurriendo. Mañana van a haber 500 autos más en Santiago que hoy día. Y pasado mañana otros 500. Y eso va a seguir ocurriendo. Cada vez va a haber un poco más de taco. Cada vez un bus en pana en las autopistas va a generar un mayor colapso. Si hoy en día un bus en pana en Costanera Norte a las 7 de la tarde genera un taco que va desde Puente Los Aldes hasta Carrascal, eso probablemente en 5 años más va a ser el doble. El sistema de transporte es cada vez más sensible. Cada vez más las lluvias van a ser más graves, van a tener mayor impacto. Las salidas de Santiago. Hace 5 años atrás, por ejemplo, la cantidad de personas que salían de vacaciones fuera de su ciudad, o sea, 5 años atrás, eran 2,8 millones de chilenos. El año pasado fueron 7 millones de chilenos. Es decir, el uso de las carreteras interurbanas va a ser tremendamente demandado, crece al 10% anual, al 10% anual. Y eso, por ejemplo, requiere con urgencia las terceras pistas. O sea, no tengo duda alguna que se requiere la tercera pista hasta Rancagua, hasta Almeo, hasta el bypass de Rancagua, ruta 68 hacia Viña, Valparaíso. Ya están avanzando en Cuesta Las Chilcas, ¿cierto? Pero también las cuartas pistas y las 2 bermas en la ruta 5 salida a Santiago hacia el norte. ¿Sí? Existe amplia cartera de proyectos, muchos de ellos nuevos, otros no, otros ya se conocen. Transporte público, transporte privado. Existe una muy buena ley de concesiones. ¿Que es mejorable, por supuesto que sí. Existe TAG, nosotros tenemos una tecnología que está masificada y que podemos explotarla mucho más. Y sobre todo existe disposición a pagar. Hoy en día, usar auto cuesta la mitad que hace 10 años. Los precios de los autos se han reducido, en términos reales, en promedio la mitad en 10 años. El ingreso per cápita ha aumentado un 75% en los últimos 10 años. ¿Sí? Y la benzina, que en promedio no ha cambiado mucho, en el peor de los casos ha aumentado un 25% en términos reales. Por lo tanto, hoy en día usar auto es mucho más barato y va a seguir siendo cada vez más barato. Por eso, cuando alguna concesión aumenta por bases de contrato, por concesión, por ley, 3,5% todos los años, más UF, ¿cierto? Hay un escándalo de que, no, pero... O sea, en mi opinión, la autopista debería ser mucho más cara. Cuando Vespucio Oriente se definió en un error, según mi visión, definieron como aumento máximo de tarifa 1%, yo creo que ese es un error. En Estados Unidos hay autopistas nuevas en que lo que exigen las autoridades es calidad de servicio. Te dicen la velocidad no puede ser menos que tal. Cobra lo que quieras, pero la velocidad no puede ser menos que tal. Eso genera diferencias de tarifa de 10 veces. De 10 veces. Hoy en día la disposición a pagar por usar el automóvil es tremenda en Santiago. Y esa disposición a pagar te permite financiar, en mi opinión, el proyecto que quieras. Falta, yo creo, voluntad política para que el automovilista pague lo que realmente conlleva su decisión. Si hay una mala visión, hay mucha gente que cree que usar el auto es un derecho. Bueno, es un derecho constitucional. Reclaman por los estacionamientos. ¿Se acuerdan? El problema de los estacionamientos a mí me pareció que es bastante bananero. No, ¿cómo me cobran por estacionar? En Japón no te venden un auto si no tienes un estacionamiento. ¿Ya? En Barcelona ya no existe ningún lugar de la ciudad que sea gratis para estacionar. Y no solo eso. Te permite estacionar máximo 1 hora y cuarto, aunque pagues. O sea, nosotros tenemos que ir viendo que el uso del automóvil apunta hacia esa dirección. Y la disposición a pagar existe y por lo tanto los recursos existen para financiar nuevos proyectos. La calidad urbana es fundamental. Yo insisto en el concepto, si pensamos en la sustentabilidad de los proyectos de infraestructura, si creemos que la industria de infraestructura de transporte público y transporte privado perdura en el tiempo, sigue aportando, tiene que introducir dentro de su modelo esta componente, la componente de belleza, la componente de inserción urbana, y las autoridades también tienen que acompañar esto. Necesariamente no puedes tener bases de licitación, por ejemplo,
en que no especifiques componentes urbanas. Tienes que tener. ¿Qué hacer en el corto plazo? La verdad es que yo siempre he dicho acá, no hay magia. Para la congestión que hay en el corto plazo, bueno, ajustar horarios de colegios y universidades podría ser. Hay muchos lugares donde el horario de los colegios, a lo mejor si que entraran a las 7:30 en vez de a las 8 podría ayudar, o los universitarios, por ejemplo, que son bastante autónomos para moverse, podrían entrar a las 10 de la tarde, a lo mejor podría hacer eso. Podría hacer gestión de tráfico, eliminar virajes, semáforos peatonales, cosas así. O eliminar estacionamiento de superficie. En Santiago tenemos un montón de estacionamiento de superficie. Este es el caso de la Comuna de Santiago. En rojo están las calles con estacionamiento y en azul están las calles sin estacionamiento. Es un 48 y un 52% respectivamente. Pero lo más preocupante es que de todas las calles con estacionamiento, la mitad son gratis. O sea, la Comuna de Santiago, una de las comunas más congestionadas de Chile, probablemente la más congestionada, tiene la mitad de las calles que se pueden usar casi gratuitamente. Esto no es aceptable, creo yo. Bueno, finalmente, yo creo que hay que cambiar paradigma. Las empresas constructoras, operadoras, impulsadas, apoyadas, ¿cierto?, por las autoridades, tienen que modificar, tienen que mutar. Ya no son empresas constructoras, ni siquiera son empresas operadoras. Hay mucha gente, por ejemplo, que me ha preguntado, oye, ¿cuándo terminan el nuevo Kennedy Manquehue? Está terminado. Está terminado. Entonces, cosas de ese tipo, yo creo que existe el espacio y la oportunidad para mejorarlo significativamente. O sea, tienen que ser empresas de servicio. Y lo mismo, hay que cambiar el paradigma. No podemos seguir pensando en aquellos proyectos en que la única variable relevante es el costo. La única variable relevante es el tiempo de viaje. La componente urbana, la dignidad de los entornos urbanos, la recuperación de espacio es fundamental. Y el éxito y el futuro y la sustentabilidad de esta industria, en mi opinión, depende justamente de abordar esto. Muchas gracias.